Bienvenidos a Mente Abierta. El capítulo de hoy es La penitenciaría Eastern State, las celdas que nunca quedaron vacías. Comencemos. En Filadelfia, Estados Unidos, existe una prisión que cambió la forma en que el mundo entendía el castigo. No por su tamaño, no por su arquitectura, sino por su silencio. La Eastern State Penitentiary abrió sus puertas en 1829 con una idea revolucionaria: el aislamiento total. Cada prisionero viviría solo, sin contacto humano, sin conversaciones, sin rostros. La intención era que el silencio los llevara al arrepentimiento. Pero lo que produjo fue algo muy distinto. Los internos pasaban años sin hablar con nadie. Caminaban con capuchas para no ver a otros presos. Comían solos, dormían solos, pensaban solos. Muchos comenzaron a perder la razón. Registros históricos documentan crisis nerviosas, alucinaciones y colapsos mentales severos. Algunos prisioneros golpeaban las paredes durante horas. Otros hablaban con voces que nadie más escuchaba. Y algunos dejaron de hablar para siempre. Guardias de la época escribieron que durante la noche se escuchaban llantos bajos recorriendo los pasillos. No gritos, no pedidos de ayuda. Llantos contenidos, como de alguien que ya entendió que nadie va a responder. Con el paso de las décadas, la prisión se llenó de historias. Celdas donde los presos se negaban a entrar. Pasillos que provocaban ansiedad inmediata. Sectores donde el aire se sentía pesado, incluso en pleno día. Una de las zonas más temidas era el bloque 12. Ahí, los prisioneros pasaban largos periodos en completa oscuridad, sin luz, sin sonido, sin tiempo. Después de su liberación, varios exinternos afirmaron haber visto sombras moviéndose dentro de la celda, figuras que no los dejaban dormir, presencias que los observaban desde las esquinas. Pero lo más inquietante comenzó después del cierre de la prisión en 1971, cuando el lugar quedó oficialmente vacío. Trabajadores encargados del mantenimiento fueron los primeros en reportar cosas extrañas. Escuchaban pasos detrás de ellos, sentían corrientes de aire frío en celdas selladas, oían risas breves, donde no había nadie. Un electricista relató que mientras revisaba una instalación sintió una mano sobre su hombro. Pensó que era un compañero, no había nadie más en el edificio. Investigadores paranormales comenzaron a interesarse por el lugar. Durante grabaciones nocturnas captaron sonidos de respiración dentro de celdas cerradas, puertas que se movían solas, voces que decían palabras incompletas. Una grabación en particular se volvió famosa. Una voz baja, clara, que solo decía: "Todavía estoy aquí". Hoy la prisión funciona como museo. Se permite el acceso al público durante el día, pero hay áreas que siguen cerradas, no por seguridad estructural, sino por algo más. Guías turísticos admiten que hay sectores donde la actividad es constante, donde los equipos fallan, donde la gente se siente observada sin motivo aparente. Y muchos visitantes coinciden en una sensación difícil de describir. No sienten miedo inmediato, sienten encierro, como si al cruzar ciertas celdas algo se cerrara también dentro de ellos, como si el silencio no se hubiera ido, como si las celdas nunca hubieran quedado realmente vacías. Con el tiempo, la actividad dentro de la Eastern State Penitentiary se volvió imposible de ignorar. Guías turísticos comenzaron a notar que al cerrar ciertas áreas, las puertas aparecían abiertas al día siguiente. No forzadas, no dañadas, simplemente abiertas, como si alguien hubiera salido con calma. Durante recorridos nocturnos, visitantes reportaron escuchar pasos que no coincidían con los del grupo. Pasos lentos, rítmicos, que se detenían cuando todos se detenían. En el bloque 12, cámaras térmicas captaron formas humanas en celdas completamente vacías. Las figuras no se movían de manera errática, permanecían quietas como esperando instrucciones. Un investigador afirmó haber escuchado claramente una respiración detrás de él mientras revisaba una celda sellada. Al girarse, la sensación desapareció, pero el audio quedó grabado. No era viento, no era interferencia, era una respiración profunda, constante. Ex trabajadores relataron que en ciertas noches se escuchan golpes secos desde el interior de las paredes, no como intentos de escape, más bien como alguien marcando el paso del tiempo. 1, 2, 3, siempre el mismo ritmo. Algunos psicólogos que estudiaron el lugar sostienen que el aislamiento extremo dejó algo más que recuerdos, que la mente humana sometida a ese nivel de silencio pudo haber marcado el espacio de forma permanente. No apariciones violentas, no entidades agresivas, solo conciencia atrapada. Personas que pasaron tanto tiempo solas que el encierro se convirtió en su única realidad. Y cuando el cuerpo se fue, la rutina permaneció. Caminar el pasillo, detenerse frente a la celda, esperar,
Visitantes sensibles describen una presión en el pecho al entrar en ciertas áreas. Otros sienten ansiedad sin motivo. Algunos deben salir del edificio sin poder explicarlo. Y hay quienes aseguran algo más inquietante, que al salir de la prisión, el mundo exterior se siente extraño, demasiado abierto, demasiado ruidoso, como si una parte de ellos se hubiera quedado atrás. Tal vez el castigo nunca terminó. Tal vez algunas celdas siguen ocupadas, no por cuerpos, sino por quienes nunca aprendieron a salir del silencio. ¿Crees que el aislamiento extremo puede dejar huellas en un lugar? ¿Piensas que las voces grabadas son recuerdos o presencias conscientes? ¿Te atreverías a recorrer esta prisión completamente a oscuras? Déjame tu opinión en los comentarios. Sígueme para más historias reales de lugares donde el pasado nunca se fue. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Mente Abierta.